ahí en tu palabra que vamos a leer a continuación. Gracias te damos, Señor. Gracias porque estamos seguros de que tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros. Tú quieres comunicarnos algo, Dios mío, en esta mañana. Por eso, Señor amado, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que tú seas poniendo ese mensaje allí, para que seas quitando todo velo, toda mentira, Señor, toda idea distorsionada, Señor. Y seas tú, Dios mío, poniendo la verdad en nuestros corazones para que creamos y vivamos por ella, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Que cuando salgamos de este lugar, Señor amado, salgamos con un mensaje claro, oportuno y preciso, Dios mío, con el firme propósito de aplicarlo y verlo hecho realidad en cada una de nuestras vidas, Señor. Entregamos este tiempo a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo es nuestro eterno sacerdote y por medio de él vamos a alcanzar las bendiciones y las victorias que vienen de Dios. Amén. Vamos al libro de Génesis, vamos a descubrir cómo es esto posible, mis hermanos. Génesis capítulo 14. Y vamos a estar leyendo de los versículos 17 al 20. Y cuando lo tengas, por favor, si te puedes poner sobre tus pies, leemos todos con voz fuerte. Amén. Leemos todos, por favor, del 17 al 20 con voz fuerte. Dice el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma al recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios de Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Amén. Puedes sentarte, mi hermano. ¿Cuántos bendicen al Señor por su palabra? Amén. No sé si ya se dieron cuenta que cambiamos el libro de Marcos, lo terminamos hasta el último capítulo, el 16. Y estamos entrando en una nueva temática. Vamos a ver cómo Jesucristo es revelado desde el Antiguo Testamento. Porque a veces parece que si lo viéramos en el Nuevo Testamento, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él era y Él es el que ha de venir, ¿verdad? Y ha sido revelado desde antes de la fundación del mundo, porque Él es Dios mismo. Y vamos a mirar entonces en esta mañana cómo Cristo es nuestro sumo, nuestro eterno sacerdote. Y primeramente, cómo ese sacerdote, cómo Él allí en función sacerdotal nos permite alcanzar las bendiciones que vienen de Dios. Si estás tomando nota, el tema es un sacerdocio eterno. Es el título que tenemos para esta mañana. Entonces pon tus ojos allí en el versículo 17 que acabamos de leer. Habla de que Abraham volvía de la derrota de un rey que se llama ¿cómo? Está un poquito enredadito el nombre, ¿verdad? Pero lo podemos pronunciar. ¿Cómo es? Kedorlaomer, y de otros reyes que con él estaban. Para que entendamos un poco el contexto, mis hermanos, de qué estaba pasando, porque parece que agarráramos el texto ya cuando va a mitad de camino, ¿verdad? Sucede que Abraham entra en escena desde el capítulo 12 en la Biblia, cuando Dios de repente en su voluntad, de acuerdo a sus planes, le dice a Abraham: sal de tu tierra y ¿de qué más? Y de tu parentela, y te voy a llevar a la tierra que te mostraré, una tierra grande, amplia, rica, en la que fluye leche y miel. Tienes que dejar a toda tu familia,
Tienes que irte únicamente con tus ganados, con tus bienes, con tu esposa, lógicamente, para que salga esa generación y puedes llevarte a tus criados. Sucede que él hace caso, podríamos decir, él sale con Sara, sale con sus criados, Abraham sale con sus ganados, pero la orden de Dios fue rotunda: sal de tu parentela. Y cuando decimos parentela es todo, ¿verdad? Y sucede que Abraham allí tuvo un desacierto. Él se llevó a alguien más de su familia aparte de Sara. ¿A quién se lleva? ¿A quién? A Lot. Se lleva a Lot, se lleva a su sobrino. Y sucede, mis hermanos, que avanzando en el tiempo, estos hombres, estamos hablando de la familia de Abraham, su esposa, estos ganados, se iban engrandeciendo. Había una cantidad de pastores, de personas, de ganaderos, hoy le diríamos capataces, ¿verdad? Pastores de ovejas cuidando el ganado de Abraham y de Sara. Pero Lot también estaba siendo enriquecido. Esa gente estaba en las llanuras por el Negev, cercano a Betel, a Ai, lo hemos escuchado aquí en la Biblia. Y dice la palabra, capítulo 13 en Génesis, de que el ganado fue tanto. O sea, Dios les prosperó tanto en riquezas a ambas partes, tanto a Abraham con su núcleo familiar, como a Lot, que se disputaban la tierra ambos pastores, los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y había mucha disputa diaria. Por lo que Abraham de repente le dice a Lot: ¿sabes una cosa, Lot? Tenemos que separarnos. Si tú te vas a la derecha, entonces yo me voy a la izquierda, y si yo me voy a la izquierda, tú te vas a la derecha, pero no podemos estar juntos porque así no podemos vivir. Tenemos que separarnos. Entonces Lot, ¿qué hace? Se para ahí en todo un cerro y mira hacia la llanura de Jordán, ve todo el verde y dice: yo me voy para allá. No te preocupes, yo me voy para allá. Y dice la palabra del Señor que él fue montando unas tiendas hasta que fue llegando a Sodoma y habitó en Sodoma. ¿Y qué tiene que ver esto, mis hermanos, con lo que introducimos allí en el versículo 17? Sucede que hay unos reyes que se están enfrentando. Mira el capítulo 14, ahí en Génesis. Mira el versículo 1. Vas a encontrar 4 reyes, podríamos decir 2 bandos de reyes. En el versículo 1 del capítulo 14 vas a encontrar 4 reyes. ¿Cómo se llaman? El primero es Anrafael, que es rey de ¿dónde? De Sinar. El segundo es Arioc, que es rey de Elazar. El tercero es Kedorlaomer, que es rey de Elam. Y el cuarto es Tildal. Así es, ese es el bando 1. El otro bando con el que van a pelear, a disputarse todos estos territorios, el primer rey es Bera, rey de ¿dónde? Sodoma. El segundo es Birsa, rey de Gomorra. El tercero es Sinab, rey de Atma. El cuarto es Semeber, rey de Seboín. Y el quinto es Bela, el rey de Zoar. Entonces quiero que te imagines cómo estaba la tierra en ese momento. No era un reino contra otro reino, sino 4 grandes reinos contra 5 reinos. Y nos dice el versículo 2 que en uno de esos reinos que se menciona estaba el rey de Sodoma. ¿Y quién fue la persona que se fue a vivir a Sodoma? Lot. Entonces allí tiene que intervenir su tío Abraham. Dice los versículos 14, 15 y 16 que oyó Abraham que su pariente estaba como prisionero. Se armó a los criados, los nacidos en su casa, 318, los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. ¿Y qué pasó? Dios le dio victoria. Recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, sus bienes, las mujeres y demás gente. ¿Cuántos bendicen al Señor por su fidelidad? No se tuvo en cuenta ni tuvo que ver, como diríamos acá, si eran 40, 4 o 5 reyes.
Dios le dio la victoria con esos 318 criados, que yo diría que ni siquiera eran militares, ¿verdad? El asunto no es lo que tienes, sino con quién vas. El asunto no es las habilidades que tienes, sino el que pelea por ti. Amén. Y ahí estaba Abraham victorioso. Y ahí si entramos al versículo que estamos leyendo en esta mañana, dice que cuando él volvía de esta guerra, de la guerra en donde derrota a Kedorlaomer, ese es el bando 2, ¿verdad? Y a los reyes que con él estaban, en total 5 reyes, salen 2 reyes a recibirlos. Miren este recibimiento. Abraham llegando con el botín, con todo lo que ellos quitaron, porque cuando hay guerra tradicionalmente lo que se rescata es el oro, la riqueza, los alimentos, se reclutan también personas para que sean esclavos y para que sean militares, ¿sí? Y se liberan pues al que tienen cautivo. Y va llegando Abraham con esa alegría, con esa buena noticia, y lo van a recibir 2 reyes, no solamente uno, sino 2. Dice el versículo 17 que llega el primer rey. ¿Quién? El de Sodoma. Sale a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero el versículo 18, atentos allí, dice que sale otro rey. ¿Quién es? Sale Melquisedec, rey de Salem, pero también es sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre, siendo rey y también sacerdote, saca pan y vino y bendice. Abraham también bendice a Dios. ¿Sabe que me encanta tanto cuando Abraham le dice a Lot, escoge la tierra que tú quieras? Abraham en ningún momento se detuvo a mirar cuál sería la mejor tierra, ¿cierto? Sencillamente porque cuando Dios te da a ti una promesa, cuando nos da una promesa, nosotros no titubeamos en que ella se cumplirá o no. Sabemos que ella se cumplirá. Amén. Sabemos que ella se cumplirá. Cuando confiamos, mis hermanos, en las promesas de Dios, tenemos la convicción que de acuerdo a su soberanía y en su tiempo, ellas se van a cumplir. Amén. Cuando confiamos, mis hermanos, en las promesas de Dios, sabes que no nos preocupamos ni del cómo ni del cuándo, sino que esperamos confiadamente en aquel que hizo esa promesa. Amén. Así que si es tu situación en este momento, si es tu realidad en la que tú le estás diciendo al Señor, a veces no veo nada, pero sé que tú cumplirás, o te llega gente como Lot, incluso de tu familia, ¿verdad? A pretender atrapar tu promesa, tú vas a descansar en el Señor, porque esa promesa que Dios te dio, nadie te la va a arrebatar. Por eso Abraham le dijo con esa convicción, con esa tranquilidad, escoge lo que tú quieras, escoge lo que tú quieras, porque yo sé que hay un Dios que va a cumplir la promesa en mi vida, en la de mi familia, en la de mis asuntos, porque es un Dios de poder, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Él lo hará. Amén. Y qué hermoso entonces, cómo se está moviendo Dios en todos los asuntos, ¿verdad? Cómo Dios también le dio la victoria en ir a derrotar a esos reyes que se veían poderosísimos, ¿verdad? Lot es rescatado. Llegan 2 reyes a recibirlos. Llega el rey de Sodoma y llega también un personaje bastante misterioso que se llama Melquisedec. Del rey de Sodoma vamos a mirar cuáles eran las intenciones. Pon tus ojos en el versículo 21. ¿Por qué se acerca a Abraham? ¿Qué dice el versículo 21? Al rey de Sodoma le dice a Abraham, dame las personas, toma para ti los bienes. ¿Qué tenía en la mente y qué intereses tenía el rey de Sodoma? Las personas y los bienes. ¿Entendemos el porqué de este recibimiento? El rey de Sodoma tenía en mente el ir a acercarse a Abraham para mirar qué podía quitarle, qué podía llevarse de lo que él rescató de esta derrota. Pero el versículo 18 nos va a mostrar otra realidad, otro personaje
que se llama Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El versículo 19 nos va a mostrar una acción poderosa que él hace con Abraham. ¿Qué dice allí? Bendijo a Abraham y le dice: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo. ¿Y cómo es nuestro Dios Altísimo? Creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea, léalo conmigo el versículo 20. Y bendito seas el Dios Altísimo. ¿Qué hizo él? Que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Cuántos lo creen? Bendice a Dios por eso. Dile gracias, Señor. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué maravilloso, ¿verdad? Si notamos la diferencia entre estos dos reyes, el uno poniendo las miradas en las cosas terrenales, las personas, el botín, las ganancias, lo que rescataste, vamos a repartirlo, mientras que el otro, no solamente rey, sino sacerdote de Dios Altísimo, llega y le dice: yo no quiero bienes, yo quiero es bendecirte. Yo quiero adorar y alabar al Dios Altísimo que te dio la victoria y que puso a los enemigos debajo de la planta de tus pies. ¿Y sabes qué significa el nombre Melquisedec? Es un nombre o una palabra compuesta en donde Melqui o Melec viene a significar rey y Sedec, que viene de Sadik o Sedec, que significa justicia. Rey de justicia. Pero sucede que él no solamente es ese rey de justicia, sino que también dicen que es rey de Salem, que significa Shalom, paz. Por eso decimos Jehová Shalom. Dios es mi paz, como dice ese afiche que tenemos allí. Dios es mi paz. Así que tenemos a este sumo sacerdote que aparece de repente, que va a decir la palabra que él no tiene genealogía, que no se conoce de dónde vino. Si le hacemos de pronto la trazabilidad de dónde vino la generación de los 3 hijos de Noé, cómo se pobló la tierra, no vamos a encontrar de dónde vino Melquisedec. Es un sacerdote que irrumpe de repente en la historia, en la Biblia, y llega a esta altura en donde la bendición fue dada a Abraham para decirle: ¿sabes una cosa? Dios te bendiga. Eres bendecido en Dios. Y cuando hablamos de Abraham y cuando Abraham recibe esta bendición, quiero que vayamos un poco más allá, porque la Escritura a lo largo de su desarrollo nos los va a revelar. Cuando hablamos de Abraham, no solamente esa bendición va a tener repercusión en su vida y en la vida de Sara y en su familia, va a tener repercusión en toda su descendencia, mis hermanos. Va a tener repercusión en la promesa que fue dada por medio de Isaac, un niño que no podía nacer, hablando en términos naturales. Va a tener repercusión en las 12 tribus de Israel, hijos de Jacob, ¿verdad? Que va a poblar y van a conformar todo el pueblo de Israel. Melquisedec de manera profética le está diciendo a Abraham: mira, en ti van a ser benditas todas las naciones. Y toda la descendencia tuya y todo el que se va a llamar pueblo de Dios, pueblo de Israel, van a ser personas extremadamente bendecidas, van a contar con la bendición del Dios Altísimo. ¿Cuántos creen eso? Esto fue dado, mis hermanos, aproximadamente 4100 años, contándolo desde hoy hacia atrás. Hace 4100 años, este sacerdote que de repente salió al encuentro de Abraham le estaba diciendo: que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Y bendigo a Dios por la victoria que te dio sobre todo tus enemigos. Y toda tu familia será prosperada, será rica y será bendecida. Y de pronto usted se estará preguntando: ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Si ya yo estoy acá en el año 2023, si ya yo no estoy viendo a Abraham para que me diga es que esa bendición llegó hacia mí,
Si ya a mi encuentro no está saliendo Melquisedec, yo no encuentro a un sacerdote que se acerque a darme pan y vino en medio de las guerras, de las luchas diarias que tengo, en medio de los fracasos y también de las victorias, yo no tengo a alguien que me reciba. Podíamos pensar también, si la bendición fue dada a la genealogía, a la descendencia que tuvo Abraham, ¿cómo sé yo si soy descendencia de Abraham si yo nací aquí en Valledupar? Y nací aquí en la costa y nací aquí en Sudamérica, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que esa promesa está todavía vigente para mí? Y la otra pregunta que nos podíamos hacer es, ¿dónde está ese sacerdote que está intercediendo por mí en estos momentos para que esas victorias sean dadas por Dios a mi vida? ¿Se lo ha preguntado? El anuncio o la función que Melquisedec está haciendo en ese momento, cuando irrumpe la historia ahí en Génesis, no es otra cosa que una manera profética, un mensaje profético de Dios en decirle, mira, todo aquel, y hago así mis hermanos porque estoy convencido que todos somos pueblos de Dios, amén. Todo aquel que haga parte, pueblo de Dios, va a disfrutar de las bendiciones de Dios en abundancia, amén. Va a tener un recibimiento espectacular y glorioso, como lo tuvo este hombre luego de derrotar a estos reyes perversos. Pero ¿cómo es posible? No tenemos la sangre de Abraham. ¿O será que tenemos que ir a un laboratorio a hacernos un examen de genética para que esa promesa también la heredemos nosotros? ¿Será que es posible? Sabe que la misma palabra te responde ese interrogante. La misma palabra, hay alguien que se llama Pablo, el apóstol Pablo nos va a romper ese paradigma. Quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 3. Vamos a mirar cómo de Abraham a nosotros podía llegar esa bendición. ¿Cómo es posible? Gálatas 3 del 6 al 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ya estás allí? Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, dice que así creyó Abraham, ¿creyó a quién? A Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, los que son de ¿qué? ¿Quiénes son de fe en este lugar? Amén. Sabed, por tanto, que los que son de fe, diga, los que somos de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, ¿cómo les dijo? En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Amén. En otras palabras, el versículo del 6 al 9 nos está diciendo, no tuviste que haber nacido allá en Jerusalén. No tienes que hacerte un examen de sangre para ver si perteneces a alguna de esas tribus que primeramente recibieron la promesa de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora lo tuyo no es sanguíneo, ahora lo tuyo es por fe. Amén. La fe en Jesucristo, la fe en este sumo sacerdote nos va a hacer parte, nos va a incorporar a la familia de Dios. Y la buena noticia, mis hermanos, es que todos los que hagamos parte a la familia de Dios, entonces vamos a ser beneficiarios de sus ricas bendiciones. Amén. La bendición de Dios está donde está su pueblo. Amén. En este momento estamos siendo bendecidos por el Señor. Amén. Pero también el versículo 29 de este capítulo 3 de Gálatas nos va a hablar, nos va a afirmar un poco más. Nos va a decir, mira, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que somos linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Está diciendo, si sois de Cristo, es decir, si Cristo realmente es el que gobierna tu vida,
si perteneces a la iglesia de Cristo, si has recibido al Señor y lo ha constituido como tu único y suficiente Salvador, estás viviendo una vida legítimamente cristiana, eres creyente de pura cepa, entonces eres de Cristo y por eso eres linaje de Abraham. Amén. Es por la fe, es por el modo de vida, es la persona en Jesucristo que nos señorea. Por eso yo creo que este versículo debería todo el tiempo estar dando vuelta en nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Soy verdaderamente de Cristo? Porque Dios nos da su palabra para que la pongamos en duda. Él está diciendo, si tú eres de Cristo, entonces ciertamente ten claro, ten la convicción que linaje de Abraham eres. ¿Cuántos son linaje de Abraham en esta mañana? ¿Cuántos somos? Descendencia también. Es por la fe, es por la fe. ¿Entendimos ese concepto, mis hermanos? Es por la fe. No se trata, seguramente partamos de este mundo algunos de los que estamos acá y no vayamos a Jerusalén. Y quiero decirte que no importa, por la fe ya estamos incorporados, injertados, dice Romanos 11, al pueblo de Dios y por lo tanto heredero de sus promesas y sus bendiciones. Amén. La otra pregunta. Si ya resolvimos el tema de la descendencia, de cómo llega la promesa hoy a nosotros, es ¿dónde está ese sacerdote que intercede por nosotros? ¿Dónde está? Y yo quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 7, en donde el autor nos va a ampliar un poco más y nos va a hablar sobre este personaje misterioso que se llama Melquisedec, de cómo irrumpe en la historia. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Nos va a decir, porque este Melquisedec, que es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, lo bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué cosa? Rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios, dígalo fuerte, ¿a quién? ¿Y qué pasa con este sacerdocio? Dice, permanece sacerdote para siempre. ¿Se dio cuenta? Desde Génesis el Señor nos estaba mostrando a través de la figura y de la presencia de Melquisedec como este sumo sacerdote, que vendría un sacerdote mayor, pero que a diferencia de Melquisedec, este sacerdote sería eterno, permanecería para siempre. Melquisedec, entonces, dice el autor de Hebreo, que es parecido, que es semejante al Hijo del Dios Altísimo, a Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando estamos en Génesis, cuando estamos en el Antiguo Testamento y a veces nos enredamos, a veces decimos esto cómo lo entiendo o esto porque el Señor lo dice, pero cuando miramos todo el contexto bíblico no encontramos que Dios nos está diciendo, hay un sacerdote que estoy levantando para bendecir al Padre de las naciones, al Padre de la promesa que se llama Abraham. Pero en los tiempos postreros voy a levantar a un mejor sacerdote, al de verdad, verdad, al sumo sacerdote, a Jesucristo, a mi Hijo, para bendecirte a ti para toda una eternidad. Amén. ¿Cuántos son bendecidos por el Señor? ¿Cierto? ¿Sabe que lo hermoso que tiene el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es que por medio de Él somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Y obligatoriamente, mis hermanos, tenemos que ir a recordar esas promesas y ese paquete de bendiciones que nos dice Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3, nos está diciendo, mira, estando en Cristo eres una persona bendecida. Dice Efesios capítulo 1,
del 13 en adelante, dice, bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A continuación lo vamos a saber. Yo quiero que la iglesia lo lea fuerte, afírmese en esa verdad, en esa bendición. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué más bendición hay? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. ¿Para qué fuimos creados? Versículo 6. Dígalo fuerte. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo como acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué más hizo? Quien nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Y el versículo 11 dice, en Él, en Cristo, por medio de este sacerdote, tuvimos ¿qué cosa? Herencia. Dígale, yo tengo una herencia en Cristo. La iglesia lo debe proclamar y creer. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El versículo 13 va a decir, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos fueron sellados? Dice la palabra que cuando llegue Él, sabe que Él va a buscar a sus escogidos. Él va a reconocer a aquellos que son portadores del Espíritu Santo y se los va a llevar, dice, en los aires. Seremos recogidos por todos los ángeles en los cuatro costados de la tierra. Y qué bendición es que ya de antemano nos está diciendo el Señor, tú eres una persona escogida, tú eres una persona en la cual yo moro por medio de la persona del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Que somos templo del Espíritu Santo y que en este momento usted y yo tenemos al Consolador, tenemos el Paracleto allí en nuestra vida, animándonos, diciendo cómo hacerlo, el cómo adorar, avivándonos todo el tiempo y diciendo, mira, Dios está en ti y contigo todo el tiempo. Dice el versículo 4, según nos escogió. Y yo me imaginaba, mis hermanos, no sé, como cuando tú vas al mercado a comprar verduras, a comprar frutas, ¿por qué te demoras a veces? ¿Será que tú echas lo que sea a esa bolsa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las escoges, ¿verdad? Las escoges. Y yo me imaginaba al Señor antes de que el cielo y la tierra fuera creada. Estábamos en su mente, dice más adelante, antes de que el mundo fuera creado. Somos tan importantes para Él que Él nos escogía. Pero no nos escogía por nuestra bondad precisamente. No nos escogíamos entre el que estaba podrido y el que estaba bueno. Nos escogía, ¿sabe por qué? Por amor. Por amor. Usted y yo hacemos parte del pueblo de Dios, no por nuestros méritos. Disfrutamos de estas bendiciones espirituales por amor. Por amor. Imagínense esa lista, cómo la construía Dios. Imagínense cómo Dios escribía su nombre allí. Cómo Dios se tomaba el trabajo para poner tu nombre Adalgisa, tu nombre Margarita, tu nombre Stephanie, tu nombre Laudelino y el nombre de todos y de todos los que se están añadiendo el viernes a esta iglesia, el sábado que fue el día de ayer y toda esta fiesta que tendremos en esta noche. Amén. Así que no falte. Venga a esta fiesta, esta noche, a esta celebración, porque así como haremos esta fiesta, también la hay en los cielos. Amén.
Dios nos predestinó, Dios nos bendijo para ser adoptados como hijos suyos. Antes éramos criaturas, sí, pero como le recibimos, va a decir Juan, de que todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, entonces le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabe quién tiene derecho cuando un notario está leyendo el testamento de una herencia? La familia. ¿Y sabe quién tiene derecho en este caso a disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos? Usted y yo, porque somos constituidos hijos de Dios, herederos de las promesas. Amén. Y yo no sé cuánto tiempo llevas caminando con Cristo, mi hermano. Lo que sí quiero que tengas presente es que este paquete de bendiciones que acabamos de recordar, de leer aquí en Efesios 1, van a estar vigentes en tu vida mientras estés aferrado a ese sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Otra característica importante en el sacerdocio de Cristo, que incluso es mejor que el de Melquisedec, es que es eterno. Sabe que el Melquisedec ya no aparece más en la historia bíblica. No aparece diciendo que fue y se reunió con otras personas o que estaba pastoreando en otra iglesia, sino que simplemente ya no sale más. Pero el sacerdocio de Cristo es eterno. Él va a tener un impacto duradero, nos constituye hijos de Dios. ¿Qué dice ese versículo, el lema que nos dan antes del saludo? Que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, hacemos parte de esta hermosa familia y como familia, beneficiario de sus promesas. Amén. El sacerdocio de Cristo es duradero, mis hermanos, pero tiene otra característica. Además de que es eterno, es perfecto. Sabe que en tiempo de Moisés fue dada la ley. El pueblo se estaba organizando, ¿verdad? Después de salir de Egipto hay un pacto allí al borde del monte Sinaí. Dios le dice dos palabras claramente: yo voy a ser tu Dios, ustedes van a ser mi pueblo, entonces les voy a dar los mandamientos y luego les voy a dar las leyes, que más o menos son 619, incluyendo los 10 mandamientos. Y en una de esas leyes se constituyen los levitas, se constituyen allí los sacerdotes. A los levitas, cuando Josué estaba repartiendo la tierra, cuando ella por fin es conquistada, ¿sabe qué le dice Josué? Dámele tierra a las 11 tribus, pero a los levitas no. Ellos son reservados para mí. Ellos son mis sacerdotes. Yo soy la porción de ellos. Ellos no necesitan tierra. Los levitas no podían distraerse buscando tierras y en los asuntos de eso, sino que Dios quería que tener un equipo de sacerdotes todo el tiempo ministrando la adoración, todo el tiempo organizando la alabanza en los templos, todo el tiempo organizando el sacrificio en los tiempos de sacrificio. Amén. Los líderes espirituales. Y es allí donde a través de esta familia de levitas se levanta un sumo sacerdote que es Aarón, luego sus hijos y luego las descendencias que vienen de esta misma tribu de Aarón. Podríamos decir, ¿y qué pasó con el sacerdocio de Aarón que hasta ahora se menciona? ¿Y qué pasó con el sacerdocio de Aarón comparado con el sacerdocio de Jesucristo? Hay una verdad que nos revela este capítulo 7 de Hebreos. Yo quiero que vayas otra vez allá. Dice Hebreos 7, del 15 al 25. Mire esta verdad. Y esto es aún manifiesto, versículo 15 del capítulo 7 de Hebreos, que si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, que nosotros le llamamos Jesucristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder, ¿de qué? De una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es sacerdote para siempre? Dígalo, Jesucristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley.
y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Quién nos permite acercarnos a Dios? Dígalo fuerte, Jesucristo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, versículo 22, ¿qué es Jesús? Es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, hablando de los levitas, que llegaron a ser como muchos, después de Aarón muchísimo, hasta los tiempos de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Imagínense cuántos. Dice, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, es lo que más me encanta de esto, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entendemos la diferencia, ¿verdad? Murió Aarón, que fue el primer y sumo sacerdote en los tiempos de la ley. Llegaron sus hijos, murieron, hombres al fin y al cabo. Llegaron nuevas generaciones hasta que el segundo templo fue destruido. Al acabarse el templo, mis hermanos, el sacerdocio ya no podía ejercerse. También se acabaron los sacrificios. Pero llega Jesucristo y se presenta como ese sacerdote eterno. Este sacerdote para siempre, en el que te está diciendo, no importa el templo, ahora hay un sacerdote que intercede por ti todo el tiempo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Sabe que anteriormente, todos los años, una vez al año, tenía que Aarón ponerse sus vestiduras sacerdotales, tenía que entrar al tabernáculo de reunión, pasar por la mesa de los 12 panes que estaban en la proposición, pasar allí por la menorá o el candelabro de los 7 brazos, después el incensario, después pasar al lugar santísimo, y cuando estaba allí estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Él tenía que pedir perdón primeramente por sus pecados. Después de purificarse, tenía que rociar sobre el arca del pacto la sangre de un cordero que estaba sin mancha escogido. De esta manera el pueblo era perdonado, por decirlo así, de manera anual. Era un mandamiento que Dios estaba diciendo, pero ahora el tabernáculo ya no está, el arca no está. Jesucristo mismo le dice a todos, a los animales, le dice a Aarón, ya ustedes no están, pero estoy yo. Amén. Y ya no es necesario. Escuche esto y siémbrelo en su corazón, porque creo que es lo hermoso de esto de lo que tiene que ver con el sacerdocio de Jesucristo. Ya no es necesario que anualmente cojamos un animalito inocente para que su sangre inocente sea derramada de ese cordero al cual yo le tenía que poner mis manos en la cabeza y pasarle mis pecados, a otro soltarlo al desierto. Ya no es necesario. Ahora Cristo dice, yo soy el cordero que vino a inmolarse y a derramar mi sangre para que tú seas perdonado. Yo soy el cordero por el cual tú puedes pasar ahí al trono de la gracia, que antes era el lugar santísimo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Yo soy aquel sumo sacerdote por el cual Dios te perdona, borra tus pecados, tus iniquidades, cuya sangre preciosa es la que te lava y te purifica. Amén. Ya no necesitas ir a buscar en una granja, en un corral, a ese pobre corderito, a esa oveja, para que seas perdonado. Ya fuiste perdonado y ya fuiste justificado por la sangre de Jesucristo. Por eso Él va a cumplir todo lo que en la sombra del Antiguo Testamento se nos viene diciendo. En el Antiguo Testamento, yo quiero que lo leas y lo repases con atención.
En cada palabra Dios intencionalmente está revelando a Jesucristo, está diciendo: allí tienes a mi Hijo, allí tienes a tu Salvador. Cuando Adán y Eva pecó, hace 15 días nos enseñaba el pastor líder, Génesis 3:15, hay un problema grande, hay una enemistad, pero voy a levantar a alguien que va a ponerle ahí el talón a la serpiente y la va a aplastar. No es otra cosa que Jesucristo allí luchando nuestras batallas. Amén. Y ahora nos está diciendo: eres perdonado, eres adoptado, eres acepto por medio de un sumo sacerdote que no tiene fin, que es eterno. ¿Cuántos bendicen al Señor? Somos bendecidos por el Señor. Somos perdonados, aceptos en el amado por el Señor. Por eso también allí en Hebreos 7, versículos 26 y 28 nos va a dar una explicación. El por qué tenía que ser así. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Él era el que nos convenía. ¿Cuáles eran las cualidades de ese que nos conviene? Santo, dígalo fuerte, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque Jesucristo es más hermoso que los cielos mismos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuántos bendicen al Señor por su fidelidad? Eso se llama amor. Porque la ley constituye sumos sacerdotes o débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. La gloria es para Dios, ¿verdad? ¿Cuántos bendicen al Señor? Yo me gozo en eso. Un sacerdocio, dale un aplauso. Un sacerdocio eterno. Un sacerdocio que está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Pero también el sacerdocio eterno de Cristo, mis hermanos, nos permite alcanzar las victorias dadas por Dios. Y el versículo 20, que leímos en el capítulo 14 de Génesis, nos va a decir esto claramente. Versículo 20 dice: y bendijo, esto lo dijo Melquisedec, acuérdate que dijo dos bendiciones, ¿verdad? Una para Abraham, versículo 19, y ahora vamos a ver de la manera como bendice al Señor. El versículo 20 dice: y bendito sea ¿quién? El Dios Altísimo, quien entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todos. Aquí, mis hermanos, aunque la palabra bendición que se utiliza en el versículo 19, cuando Melquisedec bendice a Abraham, y en el versículo 20, cuando Melquisedec, sumo sacerdote, bendice a Dios, a pesar de que vienen de la misma raíz, en su contexto no quiere decir lo mismo. Cuando Dios nos bendice a nosotros, ¿de qué manera nos bendice? A ver, cuando estás enfermo y te sana, te bendice con sanidad. Cuando estás orando por aquella casa, te bendice con eso. Cuando quieres ver esa bendición en tu trabajo, pues ahí la tienes. ¿Y cuántas bendiciones Dios nos da, verdad? Mencionamos todas las espirituales en este momento, en Efesios. Están todas. La pregunta es, y la diferencia es, ¿tú puedes bendecir a Dios con salud? ¿Puedes sanar a Dios? ¿Él necesita ser sanado? Pues no. ¿Puedes bendecir a Dios con un empleo? ¿Él necesita un empleo? No. ¿Con una casa? Pues tiene todo. Entonces, en ese sentido, la bendición que profiere Melquisedec a Dios y la bendición que usted le da a Dios cuando usted bendice el nombre del Señor, cuando usted en la alabanza le dice: Señor, yo te bendigo y bendigo tu nombre, bendito es el nombre del Señor, no es otra cosa que una expresión de alabanza. Amén. Eso es lo que significa cada vez que levantamos las manos al cielo para bendecir al Señor. No es que estemos procurando darle de lo que Él nos da, pues nos es imposible y tampoco es necesario.
pero lo que sí es necesario tener un corazón agradecido. Y aquí Melquisedec está tomando ese papel de sacerdote y no deja por fuera de la ecuación a Dios. Está diciendo, ya tú eres bendecido, Abraham. Ya tu familia, tus generaciones posteriores y nosotros los que vamos a ser añadidos por fe, somos bendecidos. Pero no se nos puede olvidar un pequeño detalle, o más bien un gran detalle. Tenemos que bendecir a aquel que verdaderamente lo hace posible y nos dio la victoria. Hay que bendecir a aquel que te dio la victoria de todos tus enemigos y se llama Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo. Que a propósito, cada vez que usted se encuentre en el Antiguo Testamento con este apelativo que se da a Dios de Altísimo, lo que está diciendo a todo aquel que lo escuche, porque acuérdese que no solamente estaba el pueblo de Dios, sino una cantidad de pueblos paganos allí, está diciendo, mi Dios es diferente al tuyo. El tuyo es de barro, el tuyo es ineficaz, es un Dios de palo, muerto o de arcilla. El mío es un Dios altísimo que está por encima de todo, que lo ve todo y que lo puede todo. Amén. Entonces, culturalmente, mis hermanos, en la mentalidad hebrea, cada vez que ellos decían, proclamaban a voz fuerte, este Dios altísimo, estaban dando a entender que el verdadero Dios, el que bendice es altísimo, es Jehová de los ejércitos, y el pueblo lo tenía que entender así. Entonces, ¿de qué se trata esta bendición? ¿De qué se trata cada vez que decimos, Señor, yo te bendigo a ti? Usted le está diciendo al Señor, me siento absolutamente agradecido por tus bienes. Me siento feliz, me siento agradecido por tu misericordia. Me siento feliz, me siento dichoso, me siento agradecido y te adoro y te alabo, significa esa palabra bendición allí, porque me sanaste. Yo te adoro y te alabo porque mis enemigos fueron vencidos. Yo te adoro y te alabo porque mis problemas tuvieron fin. Yo te adoro y te alabo porque me llamaste, me adoptaste y me diste una ciudadanía en los cielos. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y él está mostrando a Abraham cómo tiene que bendecir al Señor. Él está diciendo, mira, tú vienes de esa derrota, pero nada más te acompañaron 318 hombres. Entiende que tus derrotas y las victorias no vienen de tus capacidades, vienen del Dios que te las dio y vienen del Dios que estuvo allí peleando por ti. Amén. Y es lo que tenemos que entender. Y empieza en este momento, no las escondas. Empieza en este momento a sacarlas afuera. ¿Cuáles son aquellas peleas, aquellas luchas que tienes? Habían 5 reyes que tenía que ir a enfrentar a Abraham. El texto no dice en ningún momento que Abraham fue y habló con los otros 4 reyes y se alió con ellos. Él sabía que iba con Dios. Ahora, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el motivo por el cual tal vez la tristeza es la protagonista en tu vida, en tu estado de ánimo? ¿Será que Dios no puede darte la victoria? ¿Será que Dios no puede permitir que levantes bandera de victoria? Yo creo que sí. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios puede borrar esa tristeza de tu cara. Yo creo que Dios puede sacar esa preocupación de tu mente y de tu corazón. Yo creo que Dios puede sacar esa inflamación, ese dolor, ese órgano que se ha venido dañando y lo puede regenerar y hacerlo mucho más potente como el de un joven. Yo lo creo así. Yo creo que Dios te puede bendecir mucho más de lo que tú has pedido. Yo creo que Dios te puede hacer una persona absolutamente victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Esas son las bendiciones que alcanzamos. Pero para eso la palabra nos está diciendo todo el tiempo, ya no es Melquisedec, es Jesucristo. Es Jesucristo el que lo hace posible. Entonces la pregunta, mis hermanos, para ir cerrando. Abraham entregó a Melquisedec los diezmos de todo. No dice una parte, ¿cierto? Dice de todo. Tú que estás entregando al Señor, y no te estoy hablando de diezmos, estás entregando lo mejor de ti al Señor. Cuando Abraham dijo, todo es el 100%,
¿Estás entregando el 100% de tu vida al Señor? ¿Eres un adorador de verdad, verdad, genuino, con excelencia? Porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y de verdad, dice el Señor a la mujer samaritana en Juan 4, ¿verdad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué estás haciendo para Él? Otra vez, no te estoy hablando de los diezmos. ¿Qué llevas tú al lugar santísimo? Tu presencia, tu estilo de vida, ¿qué está llevando allí ante el trono de la gracia? Ya está abierto. El velo fue rasgado cuando Él fue crucificado. Ya la pared intermedia fue quebrada también. Ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. La pregunta es ¿cómo estamos entrando? Por mucho esfuerzo, mis hermanos, que hagamos, sabe que no tenemos cómo pagarle al Señor este acto de amor de entregar su Hijo por nosotros. Sin embargo, escúchelo bien, porque no tenemos cómo hacerlo. Tenemos la posibilidad de entregar lo mejor de nosotros al Señor. Cada día, como dice el libro de Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos vivos como sacrificio santo y agradable a Dios. Dios es quien pelea nuestras batallas. ¿Cuánto lo creen? Nuestras luchas. Somos sanos, somos victoriosos por medio de Jesucristo. Y tengan la realidad, la convicción y la seguridad que si vivimos conforme a Cristo y oramos en su nombre, en el nombre de Jesús, nuestras oraciones no van a tener estorbo. Van a llegar ante su presencia, van a llegar allí al cielo también. Así que tenga la seguridad de que van a ser contestadas. Quiero leerte lo que dice Hebreos 4, de estos 3 versículos, del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, nuestro estilo de vida creyente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, la puerta fue abierta. Tienes acceso ilimitado las veces que quieras. Fue posible por ese sumo sacerdote que fue sacrificado. Y hablando también de los títulos Rey de Paz y Rey de Justicia, quiero que tenga presente que no hay paz, esto es un principio universal. Sabe que no hay paz si no hay justicia. Usted no va a tener paz en su casa, en su trabajo, si no hay justicia, si no se hacen las cosas bien. Tenemos un Rey de Justicia que también es Rey de Paz. Vamos a aferrarnos a Él. Vamos a referrarnos a este Rey de Justicia, este Rey de Paz que ponga nuestra vida en orden y que permita que alcancemos las bendiciones espirituales en Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Vamos a orar. Yo creo que es tiempo de orar, de interceder, de agradecer. Póngase de pie, por favor. Hágalo con reverencia. Agradezca. Agradézcale al Señor. Agradézcale a Jesucristo. Vamos a agradecerle a Él porque Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros todo el tiempo. Él nos hizo personas bendecidas y victoriosas. Órale conmigo al Señor, inclina tu rostro ahí donde estás. Seguramente el Señor puso algo allí en tu corazón, algo te dijo el Señor a ti de manera especial, te inquietó el Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Dale gracias al Señor. Gracias porque en ti somos personas bendecidas, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de Jesucristo
ese sumo sacerdote, Señor, que fue revelado, Dios mío, en los primeros tiempos por medio de Melquisedec, pero ahora, Dios mío, fue revelado, Dios mío, por medio de Él mismo, de Cristo, Señor. Fuimos, Dios mío, constituidos hijos tuyos. Dile, soy hijo tuyo, Señor. Soy hijo tuyo, Señor. Tú me bendices con toda bendición espiritual. Tú me bendices, Señor amado, Dios mío, con todas las riquezas, Dios mío, que vienen del cielo, Señor amado. Oh, Señor amado, tú me bendices y me haces también una persona victoriosa. El enemigo fue vencido. El enemigo fue avergonzado. El acta de decreto que nos acusaba fue exhibida allí en la cruz. Tú nos hiciste victoriosos en Cristo Jesús.